Estoy listo para recibir el consejo de la palabra de Dios. Mi corazón está preparado para lo que Él tiene. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Yo quiero preguntarles de verdad, ¿cuántos han estado siguiendo estas series en su corazón? Amén. ¿Habrá alguien que está siguiendo esta serie de enseñanzas de verdad? Digo porque es una bendición ir de una manera consecutiva, una secuencia de temas, porque a través de ello podemos aprender muchas cosas muy importantes. Repito, como hace unos días, hace unas semanas ya, si usted ha perdido la enseñanza, no ha seguido los temas, sígalos por favor, búsquelos, porque a través de ella vamos aprendiendo en cada etapa del libro de Nehemías cómo Dios quiere bendecir nuestras vidas. Nehemías capítulo 7, vamos a leer el versículo 5 y versículo 6. Nehemías capítulo 7, estamos hablando de un tema que le hemos llamado, una serie que le hemos llamado Fuimos llamados a edificar. Repito, una serie de temas, una serie de enseñanzas para que nosotros podamos comprender de una manera más clave o específica cómo Dios tiene cosas para nuestras vidas. Hoy leímos en la mañana del capítulo 7, versículo 1 al 4, y hoy vamos a leer solo dos versículos, que es el 5 y el 6, que dicen de la siguiente manera: entonces puso Dios en mi corazón, dice Nehemías, que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Escuche bien eso. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes y encontré en él escrito así. Leamos el 6 por favor. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivo Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Repitamos el 6 una vez más. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Muy bien, voltea con el vecino que está al lado. Esto es lo que vamos a ver hoy. Se llama Preguntemos por las sendas antiguas. Ese es el tema que vamos a ver hoy. Dale la mano al vecino, dile: preguntemos por las sendas antiguas, dile. Preguntemos por los caminos antiguos, los caminos que antes caminábamos, porque creo que ahí vamos a encontrar la respuesta a muchas cosas. Puede ocupar su lugar en esta hora y quiero invitar a que saludemos a los hermanos que nos ven, que nos sintonizan a través del Facebook y de YouTube. Yo quiero que les demos un aplauso fuerte a cada uno de ellos, por favor. Pero hagámoslo con todo el corazón, fuerte, 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 fuerte. Algunos han pedido oración, algunos mandan algunas palabras de bendición, de ánimo. Qué bendición tener esa tecnología para que pudiéramos bendecir a otras personas más. Pero bueno, hermanos, preguntemos por las sendas antiguas. Esta mañana vimos un tema muy importante que le llamamos hablemos de cosas serias. ¿Cuántos saben que el evangelio es algo serio, hermanos? ¿Cuántos saben que hablar la palabra tiene que ver con seriedad? ¿Sabes por qué? Porque en juego está la vida de personas. Más que la vida, porque la vida tiene un lapso de tiempo, tiene una fecha de caducidad. Están en juego las almas de las personas. No es tema cualquiera. Si bien es cierto, venimos, relajeamos tal vez en un grupo de amistad. No digo que está mal cotorrear, pero debe llegar un momento en que tenemos que hablar de cosas serias. Hablar de que dónde vamos a pasar nuestra eternidad. ¿Será que no es un tema serio? Claro que sí. ¿Será que si estamos lejos de Dios y venimos buscando, medio jugando con el evangelio, ahorita quiero, no, ¿será que no necesita seriedad? Claro que sí, mis hermanos. Entonces hoy en la mañana hablábamos acerca de que después de que el muro es edificado, estamos hablando del muro, acuérdese, va a escuchar muchas veces esa palabra, espero no le cause tediosidad ni aburrimiento, porque en cada palabra hay algo muy interesante. Después de que Nehemías edifica el muro, escuche usted eso, ya el milagro se hizo. Después de que se edifica ese muro,
Mire que pone en las puertas de las entradas, suponemos que habían varias puertas para entrar a la ciudad, pone en cada puerta, oiga bien esto, un portero, una persona que abría y cerraba las puertas. Aparte de un portero pone un cantor, un músico, un adorador, y pone también a un levita, a una persona que se encargaba en el templo de poder levantar el nombre del Señor, de poder presentar ofrendas. Esas tres personas pone en las puertas, Nehemías. Entonces uno se pregunta, ¿por qué puso esas personas? ¿Por qué tenían que estar ahí? Bueno, algo Dios había puesto en su corazón, que tenía que cuidar las puertas que habían exactamente alrededor de esa ciudad, porque para él eran importantes. No tendré la capacidad de leer o de explicar lo que hablamos hoy, pero una cosa que me sorprende es que la ciudad estaba en ruinas. Escúcheme, el el capítulo 7, versículo 4 dice, porque la ciudad era espaciosa y también era grande, pero había poco pueblo dentro de ella y no había casas reedificadas. ¿Se está dando cuenta de lo que estamos leyendo? A pesar de que hicieron un tremendo muro, gigantesco muro, aquí nos narra algo y dice, la ciudad que cubría el muro no era grande, o mejor dicho, era grande, pero tenía poco pueblo. Y aparte de que había poco pueblo dentro de esa gran muralla, en esa ciudad, las casas de ellos estaban en ruinas. ¿Cómo es que alguien no pudo darse cuenta que las casas estaban, o sea, como que no merecían un muro grande? La pregunta es obvia. ¿Por qué hizo esto? Porque Nehemías empezó a valorar la vida de cada persona, aunque estaban acabadas o destruidas. Eso es algo que humanamente hablando debe de llamarnos la atención. Porque cuando nosotros tenemos una familia que está pasando problemas, quisiéramos no ser parte de esa familia. Cuando el ministerio está pasando un problema, decimos, mejor me voy a otro. Y no somos capaces de decir, no, a mí me toca cuidar este lugar y voy a poner esto y aquello con tal de que esta casa, esta vida, esta ciudad no sea derrumbada. Bueno, eso es lo que hizo Nehemías. No salió corriendo, levantó un muro, puso a un cantor, puso a un portero y puso a un levita para cuidar las puertas de la ciudad, porque para él eran importantes. Pregunta, ¿para ti es importante lo que estás edificando? Tu casa, tu vida, tu familia. Si la estás edificando con mucho amor, no te olvides de cuidar quién entra y sale por las veredas del corazón de tus hijos. No te hagas ajeno a ver qué cosa es lo que tus hijos ven, qué cosa es lo que tu gente está cuidando o tiene en sus manos, porque de ahí dependerá la bendición que tú tengas para poder edificar correctamente. A mí me sorprendió cuando escucho o leo, la ciudad no habían casas reedificadas, o sea, las casas estaban tiradas. Había poco pueblo viviendo tal vez en algunos que otro escombro, pero sorprendentemente este hombre le dio el lugar que le correspondía. Ahora, no obstante, no solamente eso, no bastó solo eso, sino ahora dice la Biblia que a esa gente Dios puso en su corazón que reuniese a los nobles, a la gente que era de un alto rango, ¿cómo llamarlo así? Oficiales, y al pueblo para que fuesen empadronados. Los iba a meter en una lista para saber cuántas personas eran. Iba a empezar a hacer como el recuento de los daños y saber, bueno, quién es de acá, quién es de allá. Pero en ese empadronamiento, en ese momento que iban a contabilizar, hay algo importante y dice, iban a ser empadronados según sus genealogías. O sea, que significaba que ellos sabían que el pueblo de Jerusalén, el pueblo judío, el pueblo de Israel, era un pueblo que tenía sus orígenes puestos en Dios. Y él sabía que sus orígenes eran algo especial, eran algo poderoso. Y lo que hace es irse a los libros. Por ahí parecía que encontraban algunos libros y sorpresa, empiezan a darse cuenta quién es parte de Israel y quién no es parte del pueblo de Israel. Entonces ahí empieza un detalle bien serio y yo quiero contárselos de la siguiente manera. Cuando nosotros vamos a nuestra genealogía, a nuestra historia, a nuestros orígenes, para muchas personas ahora en esta etapa que están viviendo son sus orígenes, son sus principios,
son sus formas en las que están iniciando una vida para con Dios. Pero muchos de nosotros, la mayoría de nosotros, tenemos nuestros orígenes en los abuelitos, en los tíos que un día nos hablaron, en aquellas personas que ya no están, porque desafortunadamente, tristemente, la vida les cobró la factura, o Dios los llamó a su presencia y ahora están con Dios. Pero de vez en cuando recordamos lo que ellos nos hablaban, y por eso este tema se llama Preguntemos por las sendas antiguas. Porque en cierto momento, cuando Israel está en juicio, esto está en el libro de Jeremías, Jeremías capítulo número 6, versículo 17. Vayamos un poquito adelante de donde estamos. En el capítulo número 6 de Jeremías, versículo 16. Mire por favor con atención qué está pasando. Esta es otra historia, no tiene que ver con Nehemías, pero suma a la enseñanza, porque cuando el pueblo de Israel, el juicio viene contra Jerusalén y contra Judá, hay algo que Dios les dice que pueden hacer para que el juicio no venga, para que los problemas no vengan, para que la desgracia o la destrucción no venga. Y mire cuál es la respuesta. Capítulo 6, versículo número 16. Así dijo Jehová. Así dijo ¿quién, mis hermanos? Jehová Dios. Paraos en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Pregunten cuál es la senda antigua, anden por ese camino, y dice el versículo: y hallaréis descanso para vuestras almas. Y hallaréis descanso para ¿qué dice? Mas dijeron ellos, hermanos, no vamos a andar, no vamos a caminar ahí. Sorpréndase lo que sigue diciendo el versículo siguiente, versículo 17. Pues también vosotros son atalayas que dijesen, puse también, sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchen el sonido de la trompeta. Y ellos dijeron, no escucharemos. Repito, para muchas personas el inicio en el camino de Dios es aquí. Después de algunos momentos difíciles que han pasado, Dios te está permitiendo estar en esta etapa de tu vida, apuntando hacia que tú necesitas de Dios. Pero muchos de los que estamos aquí también recordamos que desde hace años alguien nos habló de Dios. Lo curioso es que alguien nos habló de Dios, lo conocimos, venimos a la iglesia, nos sumergimos en el servicio, en la búsqueda, en el trabajo, pero ahora nos encontramos peor. Ahora estamos en la iglesia y nos sentimos tristes. Ahora estamos en la iglesia sirviendo y nos sentimos apartados, nos sentimos excluidos. Y es ahí donde Dios dice, hey, párense un ratito, tranquilícense y miren bien y pregunten por el camino o los caminos. ¿Cuál es aquel camino o aquella senda antigua para que encuentren paz y descanso a vuestras almas? Escúcheme bien, por favor, hermano. Muchos, cuando venimos sin Dios al evangelio, lo que queremos es paz. Hace unos días, mejor dicho, el día de ayer, que visitábamos a una familia que tuvo una acción de gracias por la vida de su hijo. Nuestro hermano Jorge nos compartía algo así en corto, lo cual quiero testificar, y me llamó la atención. Y decía, pastor, cuando le hablé, dice que mi hijo estaba malo. Yo estaba en Pachuca ese día por alguna junta que tuvimos, una reunión. Y cuando él me habló, a mí me sorprendió primero su mensaje. Y yo le hablé a la hermana Gladys, que era quien tenía su número, no me pudo contestar. Luego el hermano Jorge me dijo, mi esposa está muy mal, no está recibiendo llamadas, se siente muy triste. Y obviamente es normal lo que estaban pasando, la desesperación. Pero el día de ayer me dijo, pastor, ¿se acuerda cuando yo le hablé? El día fulano me mencionó y dijo, yo estaba lo peor de mi vida, dice. Yo no tenía paz, yo no sabía ni qué hacer, yo estaba apachurrado, yo estaba casi destruido, dijo él. Pero me llamó mucho la atención que mientras estoy en el hospital, dice, antes de ingresar a ver a mi hijo, hay unos hermanos que llegan, no sé si de qué iglesia eran, a orar. Y mientras estoy ahí, dice, alguien va y ora por mí. Y en esa oración que recibí, dice, pastor, yo no supe cómo, dice, esa intranquilidad,
esa inseguridad, ese problema que había en mi mente y en mi corazón desapareció de una manera milagrosa, dice, y pude tener paz en mi corazón para saber que Dios estaba con nosotros para ayudarnos a continuar hacia adelante. Hermano, esa paz a veces la queremos buscar en otro lugar. Esa paz la queremos buscar en otros lugares, cambiándonos de iglesia, saliéndonos del ministerio, dejando tiradas las cosas, cuando lo que tú no sabes es que eso es lo que quiere el diablo para arrinconarte. Ahora que tienes todo, que todo lo que te mantenía conectado a Dios, ahora ya no estás, quiere tenerte ahí para destruirte, vilmente te quiere acabar. Por eso es que en esos momentos no queremos nada. Por eso Dios le dice a la nación de Israel: hey, párense un momento, dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. ¿Qué senda está diciendo el Señor? Las sendas que dice antiguas. ¿Por qué las sendas antiguas? Porque en algún momento hay cosas que nos van a recordar nuestros orígenes, nuestra genealogía. Tal vez haya personas que hoy tengan que decir: bueno, a mí desde pequeño mi mamá me habló acerca de Dios, como le he contado infinidad de veces. Nosotros pertenecemos a una familia que desde hace muchos años nos venían hablando de Dios, de quién era Dios, de que teníamos que buscar a Dios. Yo recuerdo que muy pequeño alguien nos regaló unas imágenes, y lo digo con mucho respeto, y mientras nos regalaban unos angelitos así, alguien me dijo: ponlos ahí en la cabecera de tu cama, porque ellos son los que van a cuidar de ti, me dijeron. Y yo los recibí muy emocionado, y cuando vine le dije a mamá: mamá, mira, me dieron esto, no recuerdo qué edad tenía, le dije: estos angelitos me van a cuidar. Mi mamá se sonrió, los puso por ahí también para que los viéramos, y me dijo: es cierto, te van a cuidar, pero no te olvides, dice, que estos ángeles tal vez pueden fallar, pero hay un Dios en los cielos que nunca va a fallar, y a ese es quien tenemos que clamar y pedirle a Dios que nos ayude a continuar adelante. Tú debes de recordar, dale un aplauso al Señor. Tú debes de recordar tus orígenes. Cuando alguien te habló, es cierto, no querías nada, y es ahí donde se cumple la palabra, que cuando nosotros predicamos, escúcheme bien, hermano, la palabra queda ahí. Yo no sé cuántos de los que están acá tiene años que le hablaron de la palabra y nunca quisieron. Y en este tiempo, o hace unos años, tú empezaste a conocer de Dios, pero no es que apenas te acaban de hablar la palabra. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno predica, la palabra queda en el corazón como una semilla. Yo no sé, repito, cuántos años, incluso gente que desde niños, hay gente que desde pequeñitos conocieron de Dios y ahorita están viviendo una etapa maravillosa, pero esa palabra tú ya la conocías desde hace mucho tiempo atrás. Ahora, lo que a mí me sorprende de esta porción de la Biblia es que dice: entonces puso Dios en mi corazón, dice el versículo 5. Volvamos a Nehemías capítulo 7. En el versículo 5 dice: entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles, oficiales, al pueblo, para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los cuales habían subido antes, y encontré en él escrito así: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivo Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Escuche por favor, versículo 7: los cuales vinieron con Zorobabel, Yeshua, Nehemías, Azarías, Ramías, no sé cómo se llama el otro, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, ayúdenme a leerlo para que nada más me trabe yo, por favor, Bigvai, Nehum y Baana, el número de los varones del pueblo de Israel. Y mire, y luego existe toda la genealogía, dijera la chaviza, toda la banda, toda la gente que está aquí, un montón de nombres, casi son no sé cuántos versículos. Está desde el versículo 8, llegamos al 48 y sigue mencionando nombres, los cuales no voy a leer. Luego sigue hasta el versículo número 56, versículo número 60. Quiero que usted piense en lo que vamos a leer ahora, ubique lo que vamos a leer. Todos los sirvientes, está hablando de nombres y de nombres y de nombres y de nombres de sacerdotes, del pueblo, de personas fieles. Y dice: todos los sirvientes del templo e hijos de los siervos de Salomón,
392, porque hace cuentas de todos. Escuche conmigo el 61, lea el 61 y 62. Fuerte, dice: y estos son los que subieron de Tel Mela y Tel Arsa, Querub, Adón e Imed, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres ni su genealogía, si eran de Israel. Los hijos de Delaí o de Laía, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 642. Y de los sacerdotes, ayúdeme a leer el 63. Y de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de los Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de ese hombre, y se llamó el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogía y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. Repitamos lo que dice, por favor, el versículo 64. Estos buscaron su registro de genealogía y no se halló, y fueron excluidos. Y mire, y ya no les dejaron participar de las cosas santas del Señor. Y Nehemías dijo: espérense, vamos a buscar a un sacerdote para consultar el Urim y el Tumim. ¿Qué significa eso del Urim y el Tumim? Escuchen bien. Los sacerdotes, después de ser ungidos y consagrados, usaban unas ropas más que elegantes, consagradas para Dios. Présteme atención, y si está la imagen se los agradecería mucho. Y en esa ropa usaban un pectoral que tenía diferentes piedras según las tribus de Israel. Esas piedras que están ahí, que usted puede ver ahí. Dice la historia que mientras ellos estaban consultando a Dios algo que no se podía revelar, las piedras prendían algunos colores, se encendían, y era la manera en la que Dios afirmaba, o la que Dios decía: no es o si es aceptado lo que me están preguntando. Era la forma en la que Dios hablaba. Por eso dice la Biblia que como no encontraron sus casas de la gente, o sea, no encontraron las ruinas de sus hogares. Imagínense que iban a nombrar a la familia Gamboa, es un ejemplo, ¿verdad? A ver si la familia Gamboa era parte de la bendición sacerdotal. ¿Y dónde era la casa? No, pues yo creo que el viento se la llevó, yo creo que la lumbre lo acabó. Bueno, busquémoslos en los libros, ¿verdad? Gamboa, no, García, no sé qué, Gamboa no está. Entonces Nehemías dijo: nadie de ellos ahora van a ser parte del sacerdocio. Van a permitirnos que oremos y consultemos con un sacerdote, con el Urim y Tumim, para ver si eran parte, porque si no, quedan excluidos. ¿Se da cuenta lo importante que era para Nehemías no solamente la construcción del muro, no solamente cuidar las casas, sino también la vida espiritual de la gente? Yo te quiero hacer una pregunta: ¿por quién te dejas ministrar? ¿Qué es lo que escuchas? ¿Por quién tú permites que entre Juan y Pedro para decirte cualquier cosa y creas lo que la gente te dice? A veces sin Biblia. A veces hay gente que te habla lo que en su pensamiento dice. Estos hombres fueron muy realistas. Y un día, después de que el muro está construido, ya el muro, hermano, pasó a segundo término. Ya lo lograron. Hubo un milagro. El pueblo tuvo ánimo para trabajar. A pesar de que Sanballat, Tobías, Gesem el árabe y todos no quisieron, se logró porque Dios era fiel y porque Dios sigue siendo fiel. Ahora entraba otro tenor de asuntos. Ahora la situación era: oigan, bueno, nosotros tenemos sacerdotes, ¿no? Hay que checar quién verdaderamente es un sacerdote, y los que no son sacerdotes hay que excluirlos. Y le dijeron: por favor, señores, esta lista que está acá no me aparece en mi registro, y tenemos que ser explícitos porque queremos que este pueblo no vuelva a ser destruido. E hicieron algo importante: no pueden participar de las cosas santas hasta que nosotros nos indaguemos y estemos seguros de que las cosas están funcionando correctamente. Para usted, ¿cómo le suena eso? No, una exageración, imagínense. Muchos ya se habían colado ahí, ¿sí? Así como muchos podemos sentir que nos colamos en la vida de la gente, y muchas veces recibimos la oración de cualquier persona.
¿Sabías que la Biblia dice que no impongamos con ligereza las manos? ¿Sabías que cuando nosotros oramos por alguien, transmitimos lo que hay en nuestra vida? ¿Qué es lo que hay en nuestra vida? Por eso cuando decimos, hermanos, venga al altar, venga a orar, nosotros le decimos a nuestros hermanos servidores, hermanos, busquemos la santidad para con Dios. No la perfección tal vez, pero sí procure que en su vida haya algo que dar. No se acostumbre, muchachos de alabanza, panderos, banderas, y perdónenme como siempre lo digo, solo mencionar los mismos ministerios, pero son los más visibles. No se acostumbren a que solamente vengo a cantar, que solamente vengo a tocar, porque yo soy la mega super archi recontra buenísima panderista y que no hay otra mejor que yo, dice alguien. No, hay algo que tienes que dar, hay algo que tienes para ofrecer, hay algo que tienes para bendecir. ¿O crees que solamente por los movimientos bastante cadentes y bastante claves que haces, por eso va a bendecir? No, mi hermano. Y este hombre llamado Nehemías unió las cosas que tenían que ver en el plano carnal con el plano espiritual. Ya está el muro, ahora tenemos que ver quién nos va a ministrar o quién nos ha estado ministrando todo el tiempo. Yo no quiero hablar de que esta iglesia es la iglesia perfecta y aleluya, no, pero ¿sabe qué nos dimos hace tiempo atrás? Que muchos de los líderes no habían tenido la oportunidad de casarse o no habían querido hacerlo. Y nos dimos manos a la obra y dijimos 2023, la gente tiene que hacer algo. Porque un líder que está guiando a una iglesia, que está guiando a una congregación, hermano, si no está casado, está viviendo en adulterio. Puede ser mi cuate, puede ser mi ¿cómo llamarlo? Uña y mugre, ¿verdad? La guayaba y la tostada, Batman y Robin, Capulina y el otro, ¿cómo se llamaba? Viruta, Tintán y Marcelo, quien sea. Pero si no estamos viviendo correctamente, hermano, nos va a llevar el diablo. Por eso es importante pensar y preguntar por la senda antigua. ¿De qué habla el Señor? La Biblia habla, no nos fiemos de nuestro corazón. Mejor temamos a Dios y apartémonos del mal. Proverbios capítulo 3, versículos del 13 al 8, por favor. Busque por favor Proverbios capítulo 3. Dile a tu vecino, te veía muy contento hace rato, no sé qué te está pasando ahora, dile. Mire, ahí está el niño, y a la hermana se está desquitando con esta criatura. Proverbios capítulo 3, versículos del 3 adelante. Dice el versículo 3: nunca se aparten de ti la misericordia. ¿Y qué cosa? ¿Qué cosa no se deben de apartar? Hermano, nunca se aparte de ti. A ver, míreme por favor, porque están como que no. Nunca se aparte de ti, ¿qué cosa? Nunca se aparte de ti, ¿qué cosa? ¿Qué es misericordia? El amor, ¿verdad? Misericordia es dar lo que la gente no merece. Cuando tus hijos de repente merezcan una fajiza, unos cocotazos bien puestos, y tú llegas y ese día a tu hijo, en vez de darle eso, tú le compras un pastel, tú le compras lo que quería, tu hijo va a decir, ahora me va a matar mi mamá, no sé qué está planeando, o envenenó el pastel, o me va a ahorcar con la cinta. Sí, porque mira, imagínate que usted como estudiante reprobó, un año no llegó a la escuela, o los meses que sean, cualquier parecido con realidad, mera coincidencia, nadie me dijo nada, y usted salía como que iba a la escuela, y un día le hablan a su papá que tiene que ir el director le quiere hablar. Usted sabe que le va a ir mal, porque usted apaga el teléfono y no hay señal, usted quiere hacer un sacrificio en ese momento, usted no sabe qué hacer. Imagínate que cuando mamá va entrando, papá va entrando a su casa, él te saluda y dice, ¿cómo estás, hijo? Dios te bendiga. Así, con unas caras así. ¿Cómo estás, hijito? ¿Te acuerdas del Xbox que quería? Te lo compré. El niño va para atrás como que saber qué está pasando, porque no puede creer que papá le diga algo así. Él dice, ahora me mata con estos cables, me agarra a trancazos con el Xbox, me va a hacer pedacitos y me va a meter ahí. Empieza a pensar cualquier cosa, pero menos misericordia. Bueno, eso es lo que Dios hizo con nosotros. Muchos de los que estábamos aquí estábamos enfermos en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestra boca
no salían palabras buenas, salían pura leperada, pura suciedad. Y sabe una cosa, Dios, en vez de castigarnos y de maldecirnos, envió a su Hijo unigénito para que tuviéramos vida y vida en abundancia. ¿Sabes qué habla de eso? Misericordia, lo que no merecemos por justicia. Dios dice a través de Proverbios: nunca se aparte de ti la misericordia, pero nunca también se aparte de ti la verdad. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Misericordia y verdad. Ahora, ¿qué es la misericordia? Dios te ama. Como cuando venimos a la iglesia, aleluya, Dios me ama, gloria a Dios, que Él sabe lo que estoy pasando. Pero también cuando hablamos de la verdad, como hablamos ahorita, mire, todos estaban así cuando hablamos, no, que el Nehemías, y aleluya, que el sacerdote, y todos estaban bien contentos, los ojos cuadrados, redondos, ¿verdad? Algunos así como con anito de llorar la palabra. Pero cuando le dimos, y si no está bien, te vas a ir al infierno. No, pastor, ya me estaba convenciendo. No tengo que convencerte de nada. Este hombre se paró firme y dijo: bueno, el que no sea parte del linaje real de los sacerdotes no puede ministrar, no puede ser parte de la bendición. Y aquí entendemos un principio. Cuando tú levantas un muro, cuando tú levantas tu vida, cuando tú levantas lo que tienes que levantar, ¿sabes qué necesitas para que ese muro se mantenga? Obediencia. Obediencia a la palabra de Dios. Obediencia al Dios Todopoderoso. Porque donde hay desobediencia, hay desgracia. Y donde hay obediencia, hay bendición. Todos los que son obedientes digan amén. ¿De verdad? ¿Se da cuenta que hasta lo piensa? Que alguien más lo diga, que alguien más lo diga, que alguien me diga amén. Pregúntale a tu vecino: ¿de verdad sos obediente o era más como que solidariamente para que se escuche bonito? ¿Cuántos obedientes hay acá? Digan amén. ¿Se da cuenta que no muy seguro? No dije que digan dije que digan amén. Es más, no tiene que decir amén. Usted puede decir amén, gloria a Dios, aleluya. O aquí hay uno. Pero pregúntale: ¿sos obediente? ¿O eres obediente cuando te conviene? Porque acuérdate que la obediencia es, hermano, en cualquier momento, bajo cualquier situación, bajo cualquier circunstancia. Pero muchas veces somos obedientes a lo que nos conviene. De repente hablamos de la esposa y la mujer debe vivir sujeta al marido. El hombre dice: de aquí soy. Y si la mujer estaba durmiendo, dice: vieja, levántate, te conviene, vamos a hablar de eso. Escuchamos que de repente la palabra dice, o leemos: el marido debe de amar a su esposa así como Cristo amó a la iglesia. No tiene que entenderla, tiene que amarla así como... La mujer dice: gloria a Dios, ahora es cuando, papito, levántate, que ya estabas cabeceando vos también. Nos conviene, pero nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Dios anhela que lo que hagamos, lo hagamos correctamente, porque así Dios traerá bendición. Dale un fuerte aplauso a ese Dios que tenemos, por favor. Dale un fuerte aplauso a ese Dios que tenemos. Para ir terminando, quiero contarte esto que, repito, me llamó mucho la atención. El versículo, capítulo 7, versículo 64 dice: buscaron, perdón, el 64. Estos buscaron su registro de genealogías y no se halló. Y fueron excluidos del sacerdocio, ya no podían ministrar. Y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. Toda la congregación junta era de 42,370, y sin sus siervos y siervas, que eran 7,337, y entre ellos habían 245 cantores y cantoras. Y ahí empiezan a hablar de todas las demás personas, lo que tenían y lo que no. Una de las cosas que a mí me sorprende mucho de este libro es que Nehemías no solo le importaba, repito, como lo dije el domingo pasado, lo externo, él le importaba también lo de adentro. Como cuando Jesús dijo: oren, velen y oren para que no entren en tentación. Jesús dijo: porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es ¿qué? Tal vez a usted le pueda pasar como me pasaba a mí. Mientras busca el último versículo que vamos a leer, es Mateo capítulo 26, versículo 41.
No sé si a usted de repente le pasa, como en algún momento, hace muchos años me pasó a mí. Alguien dirá, ¿qué le pasó, pastor? Bueno, cuando yo llegaba a Jesús es el camino, mire, llegar para mí era algo, no sé si es la palabra correcta, pero se la voy a decir así porque así la interpreté. Era algo mágico. Me acuerdo las primeras veces que fui, yo nunca había visto tanta gente reunida en una iglesia. Mientras iba caminando en los pasillos, los cuales veía muy grandes, veía algunos amigos incluso conocidos de la escuela, de alguna escuela. Y yo decía, mira este bandido, ¿qué hace aquí? Decía entre mí, ¿no? Pero mientras iba caminando, mi corazón palpitaba muy fuerte al sonido de la música, de la gente que cantaba. Y era algo extraordinario escuchar la prédica que el pastor daba, la gente que pasaba a orar. Yo sentí algo maravilloso. Oiga, pero cuando me iba a la casa, yo tenía luchas para volver a regresar. Yo decía, el próximo domingo voy, no me lo voy a perder. Yo sabía que Dios había hablado a mi vida, pero el domingo, mejor dicho, entre semana, parecía que ese ánimo, ese deseo, ese entusiasmo se iba apagando de poquito. El lunes hablábamos con mi mamá de Dios y del Evangelio y de la Biblia. Yo la veía leyendo su Biblia. Pero ya para el martes, para el miércoles, ya no era tanto la plática. ¿Qué le digo? Jueves, llegaba al viernes. El sábado estaba yo más que desubicado. Por ahí el sábado en la tarde recordaba que había culto, y el domingo tenía una gran lucha para poder ir a la casa del Señor. Tanto es así que a veces me vestía para poder ya estar listo y no iba, porque algo me ganaba. Yo decía, ¿por qué no puedo? A la siguiente reunión, por alguna situación, yo iba. Escuche esto. Cuando estaba ahí, apenas llegaba, mi corazón era sacudido. Mis lágrimas comenzaban a rodar. Empezaba a cantar y decía, Señor, qué bueno que vine. No hay un mejor lugar que este. Gloria a Dios por este lugar. Y yo sentía a Dios en mi corazón. Pero la próxima semana volví a tener lo mismo. Las mismas luchas, las mismas pruebas, el mismo desánimo, hasta que un día descubrí que una cosa son los anhelos que uno tiene carnalmente y otra cosa tiene que ver con tu vida espiritual. Jesús lo relata en esta porción que te voy a leer de una manera magistral, de una manera clara, para que nosotros ubiquemos qué cosa es lo que queremos aprender a través de esta enseñanza. Mateo capítulo 26, versículo número 40. Jesús, o el Evangelio de Mateo, lo narra así: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. El versículo 41 dice, velad, velen y oren para que no entréis en tentación. El espíritu, tu espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús está en un momento de agonía. Está en un momento donde está orando porque Él sabe que en unas horas más Él va a ser apresado y va a empezar un momento de sacrificio hasta que llega a la cruz del Calvario. Eso lo sabía Jesús. Entonces llama a sus amigos, a las personas más cercanas, y les dice, apóyeme, estoy triste hasta la muerte, ya no puedo más. Deja a sus discípulos en un lugar y se va un poco más adelante para estar en comunión con Dios. Mientras Él va, les dice, ayúdeme a orar, por favor. Necesito que me apoyen. Cuando Él regresa, usted sabe la historia. ¿Cómo los encuentra? Durmiendo. Algunos dicen que por la pesadez, por la tristeza, ellos estaban durmiendo. Y cuando regresa les dice, ¿no habéis podido velar una hora, Pedro? ¿Sabes? Hace unos días hace unos años escuché que probablemente a Pedro le dijo, ¿no habéis podido velar una hora? Porque Pedro se la pasó toda una noche, o tenía la capacidad de pescar toda una noche, pero no podía velar una hora. Y por eso el reclamo es, Pedro, una hora no habéis podido velar. Y le dice, velen y oren para que no entren en tentación. Su espíritu está dispuesto, pero su carne es débil. Usemos esas palabras en lo que está hablando Nehemías. Nehemías no solo le importaba lo externo,
las áreas carnales, le importaba las áreas espirituales. Por eso él dijo: aquí nadie que no sea de nuestra genealogía, que no conozcamos sus orígenes, va a venir a ministrar al pueblo. Este pueblo es consagrado para Dios. Este muro que tenemos es gracias a la misericordia de Dios. Y aquí no va a ministrar nadie que no sea parte del linaje real del pueblo de Israel. Él estaba poniendo en lugar correcto las cosas que necesitaba. Si usted y yo echamos un vistazo a nuestra vida personal, es muy probable que en nuestras vidas las cosas no estén tan bien, o que nos ya hayamos olvidado de las cosas que hemos hecho, que hemos estado haciendo, o que probablemente lo que antes hacías ya solamente sea un recuerdo. Hoy en la mañana recordé de una jovencita, ella está aquí con nosotros, y se lo dije hace unas horas por WhatsApp. Le dije que recordábamos juntamente con mi esposa cómo encontrábamos a ella. No recuerdo a quién más iba, pero me acuerdo mucho de ella. Cuando de repente la encontramos acá en las calles de Chiapas Solidario, nosotros hacíamos una visita 10, 11, 12 del día a la hora del solazo, con una sombrilla, evangelizando a las casas o a las personas que vivían en estas cuadras. Un día la encontré y le pregunté: ¿qué haces? ¿A dónde vas? Le dije: estamos evangelizando, pastor. ¿Cómo fue que lo hizo? ¿Por qué pasó? No lo sé. Pero cuando alguien está conectado con Dios, no tiene que esperar que te digan nada para que tú lo hagas. Hay algo que tú sientes en tu corazón, pero a veces se te olvida. A veces empiezas a olvidar las cosas, empiezas a dejar de ministrar como ministrabas, empiezas a venir a la iglesia porque es un culto más de domingo, porque hay que ir al culto del jueves, y empezamos a perder el enfoque de lo que antes teníamos. Nehemías dijo: si un día lo perdimos y nuestro pueblo fue destruido, ya no más. Ahora el que ministre, tenemos que saber de dónde es. Ahí están los libros, ahí está la genealogía, ahí están sus orígenes, para saber quiénes nos van a ministrar. Hermanos, hermanitas, es muy importante que esta noche le digamos a Dios: Señor, yo quiero preguntar por la senda antigua. ¿Qué te trajo a este lugar? ¿Cuándo fue la primera vez que alguien te habló de Dios? ¿Cuándo fue la primera vez que te acercaste? ¿No será que hay muchos distractores hoy en día, que lejos de que te conecten con Dios, estás aquí pero pensando en otra cosa? Como lo he dicho más de una vez en la iglesia, a veces estamos aquí pero porque terminando vamos a ir a pasear, vamos a ir a tomarnos un café, lo cual no está mal. Escuche, no está mal, no está incorrecto, pero a veces te puede pasar como cuando el niño iba a la escuela. ¿No te acuerdas que muchos niños llevaban un balón a la escuela? Yo tenía amiguitos hasta que con zapatos de fútbol iban a la escuela, literalmente. O sea, llegaban a la escuela y ¿cómo estaba? Me acuerdo en la primaria, ¿no? Hay que hacer honores a la bandera, no se acuerda. Y me acuerdo que de repente yo lo veo, sus zapatos, le llamamos nosotros acá, sus zapatos tacos. ¿Sabes qué iba pensando ese niño cuando iba ahí? ¿Crees que pensar en Susú ama ese oso, mi mamá me ima, todo eso? No, él iba pensando en el recreo. Porque siempre hay alguien en la escuela, ¿verdad? Dicen que siempre es un gordito que lleva el balón de fútbol. ¿Por qué? Porque si no lo prestan el balón, mejor dicho, si no lo meten a jugar, no presta el balón. Entonces todos tienen que apoyar al gordito. Dice, no estoy seguro de eso. Entonces, hay muchos niños que llegaban a la escuela ¿a qué? A jugar. Así como hay muchos que pueden venir hoy porque diciendo: es que mi esposo me dijo que me va a llevar a cenar. Una tlayudona de este vuelo. Es que terminando vamos a echar una reta. Jóvenes, buenas noches. Es que terminando vamos a ir a una pijamada. Vamos a hablar de cosas santas, no de carnalidad. Ya lleva aquella las pestañas postidas que casi parece que copete trae. Y todo eso, hermano, te desubica de la bendición. Empezaste bien, vamos a orar, sí, vamos a orar. Al ratito ya estás con que, ¿por qué no miramos la serie de Netflix? Para desestresarnos. Hermanos, Dios tiene buenas y mejores cosas cuando preguntamos por las sendas antiguas. Ese camino
te hará devolver de regreso a casa del Padre Celestial y volver a sentir su presencia. Dale un aplauso fuerte al Señor. Dale un aplauso fuerte. Si hoy te sientes distraído, es porque necesitas volver a la casa del Padre. Si hoy te sientes fuera de lugar, es porque necesitas volver a la casa del Señor. Póngase de pie en esta hora, por favor. Vamos a hacer una oración y le vamos a decir: Señor, yo necesito un encuentro contigo. Yo necesito reencontrarme con tu bendición. Yo necesito que tú me ayudes a seguir adelante. Repito, hermanitos, si tienes que preguntar por la senda antigua, habrá alguien que te va a decir: yo conozco cuál es la senda antigua. La senda antigua es volver a empezar, es volver a acordarte de cuando alguien te llevaba a la iglesia. No sé cuántos de los que están acá, cuando éramos niños, nos llevaban a la iglesia y no queríamos, y estábamos así medio rebeldes y no, feo, ¿verdad? Pero en alguna palabra que el pastor decía, nos bendecía. A veces nos reíamos, a veces queríamos llorar y mamá nos volteaba a ver: ¿y qué? No, nada, Dios, nada. ¿Y qué? Y a veces el hijo quería, el papá, mejor dicho, quería preguntar al hijo: ¿y qué te pareció? Nada. ¿Y qué sentiste? Sueño. Su corazón estaba que casi reventaba, ¿verdad? ¿Pero qué? ¿Sentiste algo? No. Mal me cayó el pastor. Y el papá así como: ay, Diosito, ¿cuándo lo vas a tocar? Ya estaba tocado, ya estaba ministrado, ya estaba bendecido. Pero había algo que se llama don orgullo que no lo dejaba acercarse. Pero ese orgullo se va en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y viene esa presencia del Señor Todopoderoso. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero invitarte a cerrar tus ojos y dile al Señor: muchas gracias por esta noche. Muchas gracias por esta oportunidad. Dile gracias porque me permites estar en esta casa y aprender, porque a veces quiero y a veces no quiero, Señor. Porque a veces parece que tengo una necesidad tremenda de ti, pero a veces parece que me olvido y me importa más mis amigos y los cuates y la fiesta y el cotorreo. Pero al final me doy cuenta que vuelvo a ti, Señor, porque tú eres el único que me puedes ayudar. Yo no sé si esta noche, usted que está con sus ojos cerrados o usted que está con sus ojos abiertos, cierre un tantito sus ojos. Pero si esta noche usted le quiere decir a Dios: Señor, yo quiero volver a empezar. Quiero preguntar por la senda antigua. El camino que me trae hacia ti es lo que yo quiero, Señor. Así como lo hacen estas hermanas, hermanos, familia, ¿por qué no vienes a este lugar y le dices a Dios: ayúdame a volver a empezar? Tal vez tengas que decirle: desde que salí, desde que me fui, mi vida ha dado tumbos y golpes, pero yo necesito que me ayudes, Señor. Yo necesito encontrarme contigo. Quiero invitarte a hacer esta dinámica. Si usted ve que un familiar está aquí y quiere venir a orar o quiere orar desde su lugar, hágalo. Creo que el apoyo moral y espiritual es fundamental. Nehemías dijo: no van a ministrar los que no hayan sido encontrados en los orígenes, en la genealogía. No van a participar de las cosas más santas. No. Tenemos que preguntar, tenemos que estar seguros de que las cosas se están haciendo correctamente. Hermanos, no ministremos a la y se va. Por favor, no ministremos a la y se va. No ministres a la y se va. Bueno, todos lo hacen. No quiero perder mi lugar. No quiero sentirme menos que alguien. No. Tú no fuiste llamado para competir en esas áreas. Tú fuiste llamado para bendecir la vida de la gente. Y Dios te escogió con un propósito. Si alguien esta noche por primera vez quiere entregarle su corazón a Cristo, reconciliarse con Dios después de mucho tiempo, este es tu momento. Ábrete paso.
Usted como líder, como servidor, usted que invitó a alguien, quisiera invitarlo y decir: ¿quieres aceptar a Cristo? No digas: es que parece que no. Parece que no, pero el Dios que tenemos hace cosas extraordinarias, poderosas. Señor, aquí estamos. Aquí estamos esta noche, Señor. Gracias te damos una vez más por tu palabra. Gracias te damos una vez más por todas las cosas que haces en nuestras vidas, Señor. Por las bendiciones recibidas por ti, Señor. Este maravilloso libro de Nehemías nos enseña, Señor, cómo no pasó por alto, Señor, la honestidad de la gente, la administración de las personas. No queremos, Dios, simplemente venir a la iglesia y no acordarnos cuáles fueron nuestros orígenes, cómo te servíamos hace mucho tiempo atrás, cómo te buscábamos hace mucho tiempo atrás. No queremos que pase eso, Dios. Queremos recordarlo. Queremos saber que tenemos una historia, de dónde venimos, de cuándo venimos, de cómo empezamos a servirte. Por eso bendice a mis hermanos. Bendice a mis hermanos, Señor. Derrama de tu Espíritu Santo sobre ellos, sobre ellas, Dios. Y por favor, ayúdanos a no quedarnos fuera de la bendición. Gracias, gracias, Señor. Gracias porque usted es bueno, Señor. Y para siempre su misericordia. Hermano que estás en tu lugar, eres un líder, un intercesor, un servidor. Pon tu mano sobre alguien y bendígalo y dile: Señor, lo que hay en mi vida, lo que hay en mi vida, Señor, dáselo a este hombre. Lo que tú has puesto en mí, Señor, permíteme usarlo para la gloria de tu nombre y saber que lo que usted hace es correcto, Señor. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por personas que están dispuestas, Señor, y vienen a tu casa y se sienten, Dios, como me sentí hace muchos años, Dios, lleno de ti. Pero probablemente, Señor, en algún momento de la semana perdemos la ubicación que teníamos y cometemos errores, Señor. Te pedimos que nos ayudes y que nadie de los que está aquí, nadie se vaya como vino, Señor. Te pedimos perdón y te agradecemos también por cada una de tus bendiciones. En el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado, a ti la honra y la gloria, Señor. Habla a Dios. Yo quiero